Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a la segunda sesión de nuestro seminario de análisis numérico y modelación matemática. En esta ocasión es mi gusto presentarles al doctor Luis Ángel Alarcón Ramos. Bueno, pues el doctor Luis Ángel terminó el doctorado apenas en el 2023 en el posgrado de Ciencias Naturales e Ingeniería de la UAM en Coajimalpa. Bueno, pues recientemente se unió a las filas de los doctores. Realizó sus estudios de maestría en la maestría de Ciencias y Tecnologías de la Información aquí en la UAM Iztapalapa en el 2005, de hecho de la primera generación de esa maestría. También cursó la licenciatura en electrónica aquí mismo en la UAM Iztapalapa y la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como profesor asociado de tiempo completo en la UAM de Coajimalpa. Y en esta ocasión, bueno, pues nos va a presentar la plática que se llama Dinámica del modelo SIS sobre una red compleja. Entonces, bueno, pues adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Voy a desconectar mi video porque no sé si ustedes me escuchan bien. Yo los oigo un poco cortado en cuanto al audio, ¿no? Entonces, bueno, supongo que ya están viendo ahorita mi pantalla. De Sí, lo sí, que les voy a tenemos bien. platicar muchas gracias. De lo que les voy a platicar es pues digamos, parte de la investigación que realicé en el doctorado. En este caso les voy a platicar acerca de un modelito de propagación de enfermedades. Para ser más concreto, es el modelo SIS. Y un poquito la idea es pues estudiar la dinámica o estudiar el comportamiento, digamos, de este modelo cuando lo implementamos o cuando, digamos, pues lo echamos a andar sobre una red compleja, ¿no? Entonces, digamos, caray, con la finalidad de motivar un poquito el trabajo. Como ustedes sabrán, en la actualidad, pues existen muchos sistemas, digamos, por ahí en los entornos que están, pues digamos, capturando información de diversa naturaleza, ¿sí? Y eventualmente con toda esta información que estos sistemas pues podrán almacenar o podrán guardar, pues será posible pues tratar como de encontrar o de obtener estructuras en algunos fenómenos muy particulares o en algunos fenómenos o situaciones que nos interesen. Y el tener estas estructuras, pues eventualmente nos va a permitir, pues conocer, digamos, cómo funcionan ciertos procesos o tratar de encontrar información que eventualmente o que, bueno, de plano está oculta o que no es evidente, digamos, encontrarla, ¿no? Entonces, en este Luis, una sentido, pregunta. sí, 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 Si está en adelante. pantalla completa tu presentación, nada más es que le vemos las Eh, otras partes de, sí, sí, de la sí, ventana. sí está en pantalla completa. Ok, ¿Quieres que bueno. Sí, sí están viendo ahorita? Estoy Sí, sí la mostrando la vemos. motivación. Ah, perfecto, Ok, perfecto. sí, no, ok, no te preocupes entonces, no pasa nada. Ah, ok, está bien. Como les decía, ¿no? El interés del trabajo es tratar de estudiar, pues, ciertos fenómenos, en este caso de propagación. Digamos, empezamos estudiando los fenómenos de propagación de enfermedades, pero bueno, eventualmente este tipo de modelos podrían, digamos, pues, describir otros fenómenos de propagación, como por ejemplo los rumores o la información en las redes de computadora, ¿no? En este tipo de modelos hablamos, digamos, de dos características muy importantes. Una de ellas es la estructura, ¿no? Que como les mencioné hace un momento, pues como por ahí hay sistemas que están capturando un montón de información, pues eventualmente podremos, digamos, tener pues una fotografía de la estructura de ciertos fenómenos que nos van a interesar a nosotros. Y la otra característica importante será la dinámica, es decir, cómo se comportan todo este conjunto de elementos del sistema que en cuestión a nosotros nos interesaría investigar y que ambos, ¿no? Unidos, digamos, en un modelo, nos permitirá describir, en este caso particular, describir nuestro fenómeno de propagación o fenómenos de propagación simplemente, ¿sí? Ahora bien, las redes complejas, bueno, permiten pues describir o de alguna manera tratar de decirnos cómo está la estructura de una población y la dinámica, como les dije hace un momento, pues tratará de describirnos el proceso de propagación, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, pues en conjunto nos darán una descripción pues más detallada del fenómeno. Ahora bien, ¿por qué se desea tener una descripción, digamos, pues más detallada o una mejor descripción del fenómeno? Pues un poquito la idea, como a nosotros nos interesa el fenómeno de propagación, un poco la idea o nuestro interés es establecer mecanismos que detengan la propagación o eventualmente asignar recursos para poder minimizar los efectos de propagación.
Como les mencioné hace un momento, mi trabajo inició con la propagación de enfermedades, pero insisto, digamos, no nada más este tipo de modelos se pueden aplicar en la propagación de enfermedades, sino también se puede aplicar en la propagación de rumores o en el caso que es el que a mí me interesa en estos momentos, la propagación de información en redes de computadoras. Por ahí del 2010, 2011 más o menos, un par de autores, Wang y más tarde Gómez, propusieron un modelo de propagación basado en el modelo CIS. En este caso, su modelo de propagación consideraba dos estados, es decir, consideraban una red de n cantidad de nodos y cada nodo podría estar en dos posibles estados, así como lo dice el modelo CIS. Podían estar en el estado A. En este caso, el estado A básicamente nos representaría el que un nodo esté infectado, o podrían estar en el estado B. En este caso, el estado B nos representa el que un nodo no esté infectado pues con alguna cierta enfermedad, ¿no? En este caso, este es un modelo, digamos, en tiempo discreto del tipo marcoviano, porque a diferencia del modelo CIS, digamos, que es bien conocido, un nodo cualesquiera dentro de esta red, pues podría estar con cierta probabilidad, en este caso con la probabilidad PDI infectado o con la probabilidad 1 menos PDI sano o susceptible a la enfermedad, ¿no? Entonces, este grafo que les muestro en pantalla básicamente nos describe la dinámica de cada uno de los nodos, de si está infectado o si eventualmente podría estar pues susceptible a la enfermedad. Hay otros parámetros más, por ejemplo, mu, que básicamente pues nos dice o nos modela la probabilidad de que que un nodo infectado eventualmente se recupere. Y por acá hay otro término que es ZI, que básicamente nos modela el proceso de interacción que existe en cada uno de los nodos de nuestra red. A ver entonces, nuestra red de nodos, es decir, la red compleja o la red de nodos, nos describe los enlaces o las conexiones que existen entre ellos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de enfermedades, a lo mejor estos enlaces o estas conexiones nos describe qué tanto contacto tiene un nodo con algún otro nodo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de rumores, a lo mejor esta red nos representa una red social y los enlaces representan de alguna manera qué tanto se comunica un nodo con algún otro nodo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Wang, en este caso, propone, como les dije hace un momento, pues este modelo de propagación. Por acá está la ecuación que modela la probabilidad de que un nodo en tiempo discreto, que un nodo se infecte, ¿sí? El primer término, no sé si mi cursor esté, digamos, apuntando Sí, al sí se primer ve. término de la ecuación, ¿sí? Ah, muchas gracias. El primer término, uno menos mu por P de I de t, básicamente modela la probabilidad de que un nodo eventualmente, digo, que un nodo infectado se mantenga infectado. El siguiente término, el uno menos P de I, básicamente nos estaría modelando el que un nodo sano, eventualmente por haber interaccionado con algún vecino o con sus vecinos, pues infecte. Eso es lo que de alguna manera, pues esta ecuación nos describe, ¿no? Y la última ecuación, básicamente nos habla de qué tantos contactos pueda tener un nodo I particular con sus vecinos de tal manera que eventualmente pueda llegarse a infectar debido a que alguno de sus vecinos, bueno, pues ya estaba infectado, ¿no? Entonces, como les vengo explicando, bueno, pues este es básicamente el modelo CIS, es un modelo CIS en tiempo discreto, ¿sí? Y se aplica en este tipo de modelos de redes complejas con la finalidad de tratar de describir cómo se propaga una enfermedad en una red de nodos, ¿sí? Wang y sus colaboradores pues encontraron un resultado muy importante, ¿no? Esta ecuación, ¿sí? Básicamente ellos lo manejan como un umbral de infección o a partir del cual todos los nodos se infectan, quedando un estado endémico o a partir del cual pues la propagación no sucede y pues ningún nodo queda infectado, ¿no? Entonces, esta primera ecuación es un resultado que ellos obtuvieron, ¿sí? Que si ustedes se fijan, he colocado por acá abajito lo que se conoce como el número de reproducción básico, ¿no? Que básicamente ya en términos epidemiológicos, pues me dice cuándo una enfermedad se propaga o cuándo no se propaga, ¿no? Aquí tenemos la razón beta entre gamma, que sería beta es la tasa de infección.
entre la tasa de recuperación, ¿no? Entonces, noten que ambas ecuaciones, a pesar de que pues, la de abajo, digamos, modela la propagación de enfermedades a través de compartimentos, ¿sí? Noten cómo ambas ecuaciones se parecen mucho. La primera, como les dije, pues modela, o bueno, digamos, es el resultado de la propagación en una red en donde pues ya no se toman como tal compartimentos, sino ya se habla de nodos individuales, ¿sí? Es decir, ya se identifica cada uno de los nodos dentro de mi población. Y la de abajo, bueno, pues es el resultado del modelo CIS, en donde en este caso se consideran compartimentos, como que de alguna manera se pierde esta característica de estructura que pudiese haber entre los nodos, ¿no? Pero lo interesante aquí es que pues ambos resultados son, digamos, relativamente semejantes, ¿no? Ahora bien, a partir de ese trabajo, pues nos preguntamos si es posible hacer una generación del modelo y desde luego realizar su análisis. ¿Y cuál sería, digamos, pues, digamos, el pretexto de generalizar este modelo? Pues básicamente que lo podamos transportar a algún otro tipo de fenómeno de propagación, ¿no? Como lo serán los rumores o como les dije hace un momento, la información en redes de computadoras, ¿no? Y una pregunta que nos hicimos que creemos es muy interesante es, dada una cierta estructura de red, es decir, una estructura arbitraria de red, ¿existirá alguna condición que nos permita controlar la propagación? ¿Sí? Algo muy importante de este tipo, digamos, de modelos es que consideramos redes que son muy grandes y que poseen, digamos, estructura intrincada o estructura que no es muy clara pues de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con gran cantidad de nodos? Pues ahorita ya cuando veamos algunas simulaciones, pues realizamos simulaciones con redes de arriba de 100.000 nodos o incluso de 1 millón de nodos, ¿no? Que bien, por ejemplo, podrían representar pues los individuos dentro de una red social o los individuos dentro de una población o, por ejemplo, sistemas de computadoras dentro de una red, ¿no? Ahora sí, déjenme platicarles un poquito sobre ya el contenido de la presentación. Ya les platiqué más o menos un poquito, pues, de qué fue lo que me motivó para realizar este tipo de trabajos. Entonces, bueno, a continuación voy a platicarles un poquito acerca de la formulación del modelo que se propuso, hablarles un poquito acerca de la metodología de estudio o los pasos que se siguieron para poder abordar nuestro problema, el análisis del modelo, algunas simulaciones y terminaré dando algunas conclusiones y trabajo futuro. Perfecto. El modelo que nosotros proponemos, si ustedes se fijan, son, digamos, las ecuaciones son muy semejantes al modelo de Gómez o al modelo de Wang, con la única diferencia de que con la finalidad, como les dije hace un momento, de tratar de aplicar este fenómeno a algunos otros sistemas de propagación, pues hemos supuesto que beta, hemos supuesto que la mu, pues son muy particulares o dependen de cada uno de los nodos de nuestra red. Entonces, a esto nos referimos con que el sistema ya no es homogéneo, ¿no? El modelo que propuso Gómez o el modelo que propuso Wang, lo que supusieron es que todos los nodos pues, poseen la misma mu. Recuerden que mu es la probabilidad de que se recupere un determinado nodo. Todos los nodos poseen la misma beta. En este caso, beta sería como la probabilidad de que un nodo se infecte por haber hecho contacto con alguno de sus vecinos, ¿sí? Tal vez la única diferencia aquí entre el modelo de Gómez y el modelo que nosotros proponemos es R. Nosotros hemos supuesto RJ en lugar de RJI, que es el que proponen Gómez y Wang. Pero en general nuestro trabajo o nuestro análisis es válido, ¿no? Tanto para RJI o RJ, no pasa nada. En este caso, R básicamente sería la probabilidad de que algún vecino haga al menos un contacto, ¿sí? Con algún nodo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, el modelo es, digamos, relativamente semejante, pero insisto, un poco la diferencia o la diferencia de este modelo es que cada una de las variables va a depender de cada uno de los nodos que estén involucrados en nuestra red. ¿Sí? ¿Cuál fue la metodología o digamos qué fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Recordemos que, pues la red en principio es compleja, hablamos de muchos nodos, hablamos de conexiones por ahí que a lo mejor no son muy claras, ¿sí? La dinámica que proponemos a través de este sistema de ecuaciones, pues si ustedes se fijan es completamente no lineal, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema de n ecuaciones donde n puede ser muy grande, ¿no? Un sistema de n ecuaciones no lineales, lo cual hace que este sea pues, un sistema bastante complicado de analizar, ¿no? Es decir, tendremos que analizar un sistema de n ecuaciones y
pues, digamos, con la finalidad de corroborar los resultados de nuestro análisis o con la finalidad de poder ayudar a nuestro análisis, pues un poco la idea es simular el modelo, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a un problema al momento de la simulación. Como les dije, pues tenemos muchísimos nodos, entonces, pues digamos, representar una matriz en un sistema de cómputo a lo mejor podría no ser una buena idea o a lo mejor no es algo eficiente, por lo que se tendrían que buscar, digamos, estructuras adecuadas dentro de la computadora de tal manera que me permite manejar, pues, redes, digamos, muy, muy grandes, ¿no? Con nodos, con gran cantidad de nodos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, fueron a grandes rasgos los pasos que seguimos para poder estudiar, pues, nuestro modelo. Algo interesante que encontramos de este modelo, ¿no? Si ustedes recuerdan, este término les había hablado de Z, que básicamente nos modela la interacción que tiene el nodo I con sus vecinos, ¿sí? Este término lo podemos acotar mediante la siguiente expresión, ¿no? Digamos, es sencillo de ver que lo podemos acotar de esta manera. Si este término, por ejemplo, lo introducimos en nuestra ecuación, ¿no? Que la tenemos por aquí abajito, ¿no? Esta es la ecuación original, ¿sí? Si hacemos la sustitución, pues a la última ecuación o nos va a quedar, digamos, la última ecuación, que si ustedes se fijan, pues tiene una forma de ser una ecuación un poquito más, ¿cómo llamarla? Lineal, es una ecuación bilineal, ¿no? En este caso, lo que hemos encontrado es una cota superior. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre esta cota, ¿sí? Y proponemos condiciones sobre esta cota, ¿sale? Condiciones que también las vamos a considerar dentro del sistema no lineal, pues básicamente lo que nos estaría diciendo es que lo que suceda con este sistema bilineal, pues el sistema no lineal va a estar abajo del comportamiento de ese sistema lineal, ¿no? ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues como que ya tenemos indicios de por dónde podríamos, digamos, como controlar o ya tenemos indicios de cómo se está comportando nuestro sistema de propagación, ¿no? Es decir, no vamos a trabajar con el sistema no lineal, es, digamos, complicado. Puede haber algunas otras herramientas o algunos otros mecanismos para atacar el problema, pero en este caso, bueno, pues lo que hicimos básicamente fue encontrar una cota lineal superior, ¿no? Y trabajar con ella, ¿no? Es decir, la ecuación con la que vamos a trabajar es la que tenemos aquí representada. La hemos renombrado, en este caso la hemos llamado X en lugar de hablar de PDI. Recuerden que PDI es la probabilidad de que un nodo se encuentre infectado dentro de mi red. Y algo que sabemos es que esta nueva o este nuevo término XDI está arriba de nuestro término PDI, ¿no? Recuerden que I en este caso corre desde 1 hasta n, digamos, es una PDI por cada uno de nuestros nodos, ¿no? Ahora bien, esta es una ecuación bilineal, es digamos un poquito ya más tratable, ya más manejable, ya deja de ser no lineal. De hecho, la podemos escribir de esta manera, ¿no? Digamos en forma matricial. Y tal vez un poquito la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo vas a escribir de esa manera? Bueno, vamos a utilizar algunos teoremas que hay por ahí del álgebra lineal para tratar de encontrar pues información o características que nos sean interesantes, ¿no? En este caso, I, pues básicamente representa la matriz de identidad, es una matriz de identidad de tamaño n, ¿no? M sería como la matriz en cuya diagonal están todas las probabilidades de recuperación, es decir, en la diagonal están mu de I. B es la matriz, de igual manera, en cuya diagonal están todas las beta de I. R también R es una matriz en donde tenemos por entradas cada una de estas R's, que son las probabilidades de que un vecino contacte al menos una vez digo, de que un nodo contacte al menos una vez a su vecino. Y A en este caso, A es la matriz de adyacencias, ¿sí? Que básicamente pues ya me describe en esencia cómo está la estructura o cómo están las conexiones de mi red, ¿sí? Con cada uno de sus nodos. Y x de t, pues básicamente es un vector columna cuyas entradas son x de y, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, pasamos de un sistema no lineal a un sistema lineal que es, digamos, más manejable o que de alguna manera es más sencillo de tratar, ¿no? Como les decía hace un momento, pues aplicamos algunos teoremas del álgebra lineal. En este caso hablamos del teorema de Geschgorin, ¿sí? No sé si han oído hablar de él. Básicamente nos habla de que los valores propios están al menos dentro de uno de los discos, cuyos centros son los valores de la diagonal de la matriz y los radios, pues serían la suma de cada una de las entradas en cada fila de la matriz, ¿no?
Este teorema de alguna manera es muy importante y si nosotros lo utilizamos, pues encontraremos el siguiente resultado, el que muestro por acá, ¿no? Ahora bien, como les dije hace un momento, tenemos un sistema lineal que acota nuestro sistema no lineal. Si estamos hablando, por ejemplo, de propagación de enfermedades, lo que a nosotros nos interesaría, pues sería que no se propague, ¿no? Y si no queremos que se propague, entonces lo que nosotros estaríamos buscando es que los valores propios de esta matriz que he colocado aquí, pues que todos sus valores propios en valor absoluto sean menores que 1. Entonces, si nosotros proponemos eso, que cada valor propio lambda sea menor que 1 y hacemos uso del teorema de Geschgorin, encontramos este resultado, que es muy interesante, que básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Oye, tú tienes una red de un montón de nodos, en este caso n, si esa red, que en este caso estás modelando la propagación de una enfermedad, si esa red para cada nodo cumple esta desigualdad, entonces lo que va a suceder es que no importa qué nodos estén infectados o cuántos nodos estén infectados, eventualmente la propagación se va a detener, ¿sí? En otro caso, si estas desigualdades para cada, si esta desigualdad, bueno, si es un conjunto de desigualdades, ¿no? Si esta desigualdad no se cumple para algunos nodos que pertenecen a la red, bueno, pues lo que eventualmente vas a tener será un estado endémico, ¿sí? Y es algo importante o es algo interesante porque nos establece un criterio de control. Básicamente lo que nos estaría diciendo es, oye, tú tienes una red de n nodos y suponte que tienes un estado endémico. Perfecto, ¿sí? Si a cada uno de esos nodos tú lo manipulas o lo mueves y manipulas aquellos nodos que no cumplen esta desigualdad, entonces vas a lograr extinguir la propagación de una enfermedad, la propagación de un rumor o la propagación de la información, ¿sí? Insisto, sea lo que estén modelando, digamos, en un fenómeno de propagación, ¿no? Entonces es una especie como de criterio de control. Sin embargo, nos podemos ir más allá, porque si ustedes se fijan, este es un criterio de control que se aplica para cada nodo que pertenece a la red. Y si ustedes observan, este criterio de control solamente considera condiciones o información local al nodo. Entonces, cada nodo no necesita conocer toda la red, ¿sí? Es decir, con que cada nodo solamente conozca a sus vecinos o a los alrededores y aplica este criterio de control o verifica este criterio, esta desigualdad, él solito el nodo puede tomar decisiones y de esta manera se puede pues extinguir la propagación o eventualmente se podría tener cierto control sobre la propagación, ¿no? Entonces, este es un resultado que nosotros encontramos que consideramos que es bastante importante para este tipo de modelos, ¿no? Ahora bien, ya tenemos un resultado, tal vez el paso que sigue es pues simularlo, ¿no? Simular el sistema, aplicar este resultado que hemos encontrado y pues de alguna manera pues corroborar su validez, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue simular el modelo, este modelo generalizado que les platicaba hace un momento, ¿sí? Es decir, las ecuaciones que tenemos ahí en pantalla. No simulamos como tal, digamos, las ecuaciones, sino la simulación consistió en realmente proponer una red de n nodos, ¿sí? En este caso, consideramos una red de libre escala, ¿sí? Por ahí Barabasi en algunos de sus artículos explica cómo construir una red de libre escala, es decir, una red eh, cuya distribución de nodos siga una ley de potencias, ¿sí? En este caso, este tipo de redes o este tipo de red nosotros la construimos pues siguiendo esta filosofía de conexión preferencial. Es decir, vamos integrando los nodos a nuestra red de tal manera que un nodo nuevo que se intente conectar a nuestra red, pues lo hará con aquellos nodos que ya tienen, pues digamos, una mayor cantidad de enlaces, ¿no? Entonces, los parámetros que utilizamos para construir esta red de libre escala, en este caso es M0. M0 me representaría, por ejemplo, la red al inicio. Entonces, al inicio nosotros teníamos 9 nodos, ¿sí? Así conectados de forma arbitraria. M igual a 3 significa que fuimos agregando los nodos, cada uno de los nodos, y por cada nodo que nosotros íbamos agregando, este nodo se conectaba con 3 nodos. Insisto, estas conexiones se hacen de forma preferencial, es decir,
un nodo nuevo siempre va a tratar de conectarse con aquel que tenga una gran cantidad de nodos. Digamos, en términos de redes sociales, ¿qué significa? Pues que yo voy a seguir a la persona, que la sigan más personas, ¿no? Eso sería, digamos, en términos coloquiales, ¿no? Y así fuimos agregando nodos y nodos hasta juntar 1 millón de nodos, ¿no? Entonces tenemos una red de 1 millón de nodos y vamos a suponer que esa es nuestra población de alguna manera y que lo que intentamos ver es qué le sucede al sistema cuando algunos de esos nodos están infectados y lo que queremos es ver cómo se propaga esa enfermedad, ¿sale? Ya después, dentro de esa misma simulación de 1 millón de nodos, pues algunos fijamos algunos parámetros, en este caso MUI, que es la probabilidad de que cierto nodo se recupere, beta I, que es la probabilidad de que el nodo I se infecte, RI ya les había yo mencionado, que es la probabilidad de que el nodo I haga al menos un contacto con sus vecinos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue jugar un poquito con ellos, asignarlos de manera uniforme dentro del intervalo 0.2 y 0.7. Es decir, cada nodo tendrá diferentes valores de mood, diferentes valores de beta y diferentes valores de R, ¿no? Sin embargo, bueno, nos enfrentamos a un dilema, un problema, ¿no? Tenemos 1 millón de nodos. Si nosotros los representásemos, o bueno, si intentásemos representar estos nodos a través de un programa, algún lenguaje de programación, perdón, y lo intentamos hacer de forma clásica, es decir, proponiendo una matriz de adyacencia así tal cual, pues una red de 10 a las 6 nodos, pues podría requerir de algunos terabytes tan solo para su almacenamiento, ¿no? Ya no hablemos de su manipulación o de tratar de acceder a cada uno de las entradas de la red, ¿no? O sea, tan solo en espacio, pues requeriría bastante memoria, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿qué fue lo que se decidió hacer? Pues cambiar un poquito, jugar un poquito con las estructuras que me van a representar mi red. Y lo que decidimos hacer es emplear listas doblemente ligadas o simplemente listas legadas para representar la red y los enlaces de cada nodo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Entonces, en lugar de hablar una matriz así como tal, ¿no? Lo que hicimos fue colocar cada uno de los nodos dentro de un arreglo, si lo quieren ver así, esto se conoce como una lista, ¿sí? Colocamos cada uno de estos nodos dentro de una lista y en cada nodo va a tener, por ejemplo, aquí en este caso, en especial el nodo I, y cada uno de los nodos, por ejemplo, el nodo I, va a tener una lista de enlaces hacia los nodos vecinos o hacia sus nodos vecinos, ¿no? Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de tratar de representar redes que son muy grandes, ¿sí? Y sobre todo este tipo de redes, pues, en donde, pues, no están todos los nodos, es decir, no es una red en donde todos los nodos estén conectados contra todos. Por lo tanto, la matriz de adyacencia tendrá algunas entradas con cero, y eso es lo que nosotros aprovechamos en este tipo de estructuras de listas doblemente ligada para poder representar matrices muy grandes, ¿no? Entonces, pues esta propuesta nos ahorró pues una gran cantidad de memoria, ¿no? Representar una red de 1 millón de nodos para una red de libre escala, pues ocupa un par de gigabytes, ¿no? Que es algo más, digamos, es algo más, pues más sencillo de tratar que estar hablando de terabytes, ¿no? Claro, hay costos, siempre hay precios que se tengan que pagar, ¿no? ¿Y cuál sería el precio que se tendría que pagar? Pues la manipulación de este tipo de estructuras, ¿no? Trabajar con una matriz en un lenguaje de programación, aun cuando éste esté muy grande, es mucho más sencillo que trabajar con listas o que representar esa matriz con listas es mucho más complicado, ¿no? Eso es por una parte, por lo tanto, pues los tiempos de ejecución podrían crecer demasiado, ¿no? En este caso, simular 1 millón de nodos, pues tampoco toma mucho tiempo. Estamos hablando de un tiempo de simulación de un par de horas, ¿no? Tal vez simular con las matrices de manera clásica, como les he dicho, pues a lo mejor los tiempos son mucho menores, ¿no? Insisto, son estructuras. ¿Hay un precio que hay que pagar? Pues sí, hay un precio que hay que pagar. A lo mejor me ahorro espacios en memoria, claro, pero pago en cuanto a los tiempos de ejecución, ¿no? Pero bueno. Pues simulamos, en este caso, como les dije, simulé el sistema, 1 millón de nodos, ¿no? Propusimos varias condiciones iniciales, ¿no? Aquí seleccionamos de forma aleatoria algunos nodos, ¿sí? Entonces, al tiempo cero, para algunos nodos la probabilidad era 0.05,
para algunos otros nodos 0.25, 0.50, 0.75 y 0.95. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que al tiempo cero, ¿sí? La probabilidad de que algún nodo se encuentre infectado es igual a 0.05. Que por ejemplo al tiempo cero la probabilidad de que el nodo se encuentre infectado sea de 0.25, 0.50, 0.75 y 0.95. ¿Por qué esto es así? Estamos hablando de 1 millón de nodos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera obtener mis resultados de simulación, yo tendría que tener 1 millón de estas gráficas. Y pues eso, pues, pues, evidentemente no es algo sencillo o es imposible. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues básicamente sacar el promedio que tenemos por acá, ¿sí? Entonces lo que estamos graficando es ρ. Entonces seleccionamos algunos nodos con valores de probabilidad, es decir, seleccionamos algunos nodos que estén infectados de tal manera que como condición inicial, aquí tuve un error, una disculpa, aquí debe haber sido ρ, de tal manera que en ρ igual a 0 será igual a 0.5, es decir, hay algunos nodos infectados de ese millón de nodos, de tal manera que en promedio, ¿sí? La probabilidad de encontrar un infectado es igual a 0.05, ¿sí? Otra condición inicial fue 0.25, es decir, infectamos algunos nodos de tal manera que la probabilidad pues, de encontrar algún nodo infectado era 0.25. Y así nos fuimos con cada una de estas condiciones iniciales. Se propusieron 5 condiciones iniciales, ¿sí? Como ustedes observan, ¿no? En este caso, pues hemos encontrado un estado endémico, ¿no? Después de haber simulado por ahí pues algunos instantes de tiempo, por ejemplo, alrededor de 15, alrededor del tiempo 20, lo que notamos es que el sistema ya se estabilizó y lo que se tiene es un estado endémico, ¿no? Es decir, por aquí alrededor de 0.35 sería la probabilidad de encontrar un nodo infectado dentro de esa red en el tiempo 20 o en el tiempo 25 o para tiempos mayores, ¿no? Entonces, bueno, nuestro modelo de propagación es lo que de alguna manera nos dice que para esta red de libre escala con ciertos valores en sus parámetros, pues lo que vamos a tener es un estado endémico, ¿no? Ahora sí, ¿qué sucede con la condición que hace un momento encontramos? Pues bueno, vamos a aplicarla, ¿no? Vamos a tratar de ver si nos sirve de algo. Como les dije hace un momento, esta es una condición que puede ser aplicada o que en esencia cada uno de los nodos tendría que usar. A cada nodo no le interesa cómo está la red, no es necesario que sepa si es de libre escala, si es regular, si es o tenga alguna topología por ahí extraña, no es necesario. Lo que cada nodo solamente necesita conocer es pues a sus vecinos, eso es más que suficiente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esta condición es proponer una ley de control. ¿Y para qué nos va a servir esta ley de control? Pues básicamente lo que intentamos es ver si es posible detener la propagación o, en otras palabras, llegar a un estado de extinción, ¿no? Entonces, tenemos una condición en donde hay varios parámetros. En este caso está el parámetro beta, está el parámetro R, está el parámetro mu, que bien podrían ser, dependiendo del perdón, del fenómeno que estemos pues describiendo, que bien podría alguno de ellos ser un parámetro manipulable. En este caso hemos considerado o hemos supuesto que RI es un parámetro manipulable, ¿no? Si lo ponemos en términos de enfermedades, lo que estaríamos diciendo es, oye, si hay una enfermedad que se está por ahí propagando, pues lo que tienes que hacer es no contactar a tus vecinos, ¿no? Es decir, esa R que representa pues esa probabilidad de contacto, tú la tendrías que disminuir, ¿no? ¿Qué tanto la tienes que disminuir? Bueno, pues esta ecuación que está aquí arriba de alguna manera pues te dice el qué tanto tendrías que disminuirla, ¿no? Es decir, no tienes que aislarte completamente, sino simplemente, digamos, ver con una menor frecuencia a tus vecinos, por decir algo, ¿no? Entonces, pues esta condición de control la vamos a aplicar en cada uno de esos nodos que no cumplan esa condición, ¿sí? Y pues proponemos esta ley de control, ¿no? Entonces, por acá está mi ley de control. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es implementando un control. Ay, caray. Perdón, no sé por qué se movió. Listo. Si ustedes se fijan, lo que estoy proponiendo o lo que estoy utilizando, suponiendo que ese RI es manipulable, ¿no? Que lo puedo yo, digamos, en cada paso de tiempo irlo adecuando, ¿sí? Y si ustedes se fijan, lo estoy adecuando a través de un control retroalimentado, ¿sí? Es decir, este control va a depender de la probabilidad de infección de ese nodo. Sería algo así como que, bueno, pues si tú estás muy sano o estás muy enfermo, en función de eso tú podrías tomar la decisión de seguir contactando a tus vecinos o de plano
pues ya no contactarlos, ¿no? Que si ustedes observan es como algo muy natural o es algo que, pues, que los seres humanos de alguna manera pues hacemos o realizamos, ¿no? Entonces, estos parámetros de mi ley de control, pues están de alguna forma, pues establecidos, ¿no? O están, digamos, considerando la desigualdad que encontramos, ¿sí? Para poder, pues, establecer nuestro control. Y si volvemos a simular con las condiciones iniciales que ya les he platicado, pues lo que eventualmente encontraremos es que, pues, se ha detenido la propagación o que hemos llegado a un estado de extinción. Es decir, aplicando esta pequeña ley de control, ¿no? Utilizando el criterio que nosotros encontramos a través del teorema de Geschgorin, pues tenemos un mecanismo que nos permitirá tomar decisiones para evitar que la propagación continúe o que nosotros lleguemos a un estado de extinción, ¿no? Es el mismo modelo, la misma simulación, es lo mismo todo, con la única diferencia de que, pues, por este lado propusimos, pues, una ley de control, ¿no? Perfecto. Entonces, pues, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos con este pequeño modelito con el que estamos, digamos, a manera de ejemplo que les traje, ¿no? Entonces, bueno, pues analizamos un modelo CIS, en este caso, pues generalizado, ¿no? El enfoque, si ustedes observan, fue marcoviano en tiempo discreto, ¿sí? Nuestro modelo considera que en la población pues, se puede propagar un rumor, se puede propagar una enfermedad, ¿sí? O como les dije, información en una red de computadoras, ¿sí? Y pues en este caso, aun cuando nosotros consideramos una red de tipo de libre escala, estos resultados son independientes de la estructura. No, no es necesario que nosotros tengamos alguna estructura en particular para poder aplicar este tipo de resultados, ¿sí? Si ustedes observan, pues la complejidad del modelo pues es bastante grande y de alguna manera como que nuestra estrategia de control se basó en identificar aquellos nodos, ¿sale? Que permitan la estabilización, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues esta desigualdad o este criterio básicamente lo que me estaría diciendo es, oye, pues el sistema va a dejar de ser estable si hay nodos que no cumplan esta desigualdad. ¿Qué significa que va a dejar estable? Bueno, pues que no voy a poder llegar al estado de la extinción, ¿no? O al estado de extinción, básicamente. ¿Sí? Esta desigualdad, bueno, no es una condición necesaria, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que nosotros encontráramos una condición necesaria, es una condición suficiente, ¿sí? Que me asegura el estado de extinción, ¿sale? Este trabajo no solamente lo exploramos utilizando modelos, el modelo SIS, también exploramos otro tipo de modelos, como por ejemplo SIR o SIQ, ¿no? La Q es de cuarentena, ¿no? Susceptible infectado en cuarentena, o el modelo SIR, susceptible infectado y recuperado, ¿sí? Y lo hicimos en otras estructuras de red, ¿no? Entonces, utilizamos por ahí algunas otras estructuras, planteamos estructuras de dos capas o redes de redes, y bueno, pues los resultados pues siguieron manteniéndose, ¿no? Y bueno, hay por ahí un comentario nada más, pues este tipo de estudios, si ustedes observan, pues son de naturaleza multidisciplinaria, ¿no? ¿Qué estamos ahorita realizando como trabajo futuro? ¿Sí? Si bien ya tenemos, digamos, un modelo de propagación, pues a lo mejor lo ideal sería buscar herramientas que permitan estimar parámetros del modelo. Como bien les dije al principio, pues hay muchos sistemas que por ahí están, pues de alguna manera capturando información, por lo que pues eventualmente podríamos crear este tipo de redes o este tipo de estructuras, ¿sí? Lo que nos haría falta entonces sería como ver el modelo al revés, ¿no? Es decir, ya de alguna manera tengo la estructura, de alguna manera tengo por ahí indicios de cómo podría ser la dinámica de propagación de cierto fenómeno. Bueno, lo interesante sería pues buscar herramientas que me permitan capturar o que me permitan determinar algunos parámetros de ese modelo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo podría tener una mejor descripción de ciertos modelos de propagación. Este tipo de trabajos, este tipo de modelos, a lo mejor hablando en términos de propagación de enfermedades o a lo mejor hablando en términos de propagación de rumores, a lo mejor resulta ser un tanto complicados.
Pero si lo ponemos en términos de propagación de información en de redes de computadoras, ahí a lo mejor ya no resulta ser tan complicado. ¿Por qué? Porque pues en una red de computadoras nosotros tenemos mucho control sobre la misma. Y a lo mejor lo que nos interesa no es detener la propagación de cierta información, sino por el contrario, ¿no? Permitir que la información se propague a todos los nodos o a una mayor cantidad de nodos, ¿no? Entonces es cuando hablamos del último punto, ¿no? ¿Qué condiciones se necesitarían para llevar el sistema a una trayectoria deseada? Es decir, ya no quiero que se extinga, por ejemplo, la propagación de cierta información en una red de computadoras. ¿Por qué? Porque es una información importante que todo mundo o que las computadoras deben de tener, ¿no? Entonces aquí la idea será, ¿cómo le hago para que solamente algunas computadoras posean esa información? Es decir, algunas computadoras que a mí me interesan, ¿no? A eso me refiero con que llevar el sistema a una trayectoria deseada, ¿no? Y bueno, otro punto interesante, pues como les dije hace un momento, las redes pueden ser tan complicadas como uno se lo plantee, ¿no? Si ustedes observaron hace un momento, pues yo apliqué una ley de control, ¿sí? Sobre esos nodos que de alguna manera son los que me causan problemas para llegar al estado de extinción. Pero ¿qué tal si el sistema es tan complicado que yo no puedo acceder a esos nodos que son los que causan el problema? O yo no puedo modificar directamente esos parámetros de ciertos nodos con la finalidad de controlarlos o estabilizarlos. Bueno, pues esa es una pregunta abierta, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo le hago cuando no puedo acceder a cierto conjunto de nodos o a sus parámetros, ¿no? ¿Qué hago en esos casos o qué es lo que sucederá? Pues, digamos, es como trabajo que está en desarrollo, ¿no? Pues mira, les agradezco mucho su atención. No sé si tengan por ahí alguna duda, alguna pregunta de todo esto. Bueno, pues, primero antes. Ok, bueno, pues, ¿preguntas? Dudas, comentarios, algo que Bueno, no a haya ver, quedado tan claro. Sí, sí, sí. yo sí una pregunta. Bueno, esto ya, incluso lo vivimos, en carne propia, ¿no? Entonces, la propagación del COVID. Y de alguna manera se puede estudiar, bueno, lo que pasó ahí con este modelo, en el sentido de qué tanto se aproxima a lo que se vio en realidad, lo que propondría este modelo. De hecho, por ahí tenemos ya que tocas ese tema. De hecho, por ahí tenemos un articulito que trabajé con algunos colegas. Igual, como les dije, se propuso por ahí un modelo de red, se tenían por ahí datos de los brotes en Alemania o datos de los brotes en Estados Unidos. Y ahí lo que se hizo un poco la idea fue tratar de determinar ciertos parámetros, pues pues de alguna manera como que nos dijera la predicción o que nos fuera prediciendo cómo iba a ser, cómo se estaba comportando, cómo se estaba comportando el sistema, ¿no? También con otra colega realizamos un trabajo muy semejante, pero con datos de dengue, ¿no? Entonces, un poquito la idea ahí, por ejemplo, no fue tanto predecir qué sucede con la enfermedad, ¿no? Sino más bien un poquito fue predecir o tratar como de describir qué está sucediendo digamos, qué está sucediendo con la migración de individuos que de alguna manera pueden llevar la enfermedad de un lugar a otro. No se está quedando claro. Digamos, este tipo de modelos digamos, tratando de determinar o tratando de buscar herramientas que me permitan conseguir parámetros, pues me permitirían describir algunos otros fenómenos asociados a este modelo de propagación, ¿no? En el de dengue, bueno, pues lo que tratamos de describir fue cómo la migración de los individuos de alguna manera, pues también lleva la enfermedad de un lugar a otro, ¿no? No sé si está más o menos clara, si haya contestado tu pregunta. Sí. Bueno, la contesto. Sí, Ah, no, sí, 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 adelante, sí, por eso. Adelante. Buenas tardes, Luis. ¿qué tal? Luis. Mira, Sí, sí, eh, te mm, escucho. me da la impresión de que con estas técnicas no puedes localizar las zonas con mayor riesgo a que se propague la enfermedad, porque Sí, todo es así, todo es un promedio. sintético. Ok, Ajá, sí, sí, es un sí, promedio de puntos aleatorios, yo creo, o no claro. sé cómo eligen los puntos,
pero claro. en sí no te da una, no te está diciendo las características de la enfermedad en zonas. Sí, desde luego, exacto. Ujú. Ajá, entonces me da la impresión que eso es muy importante en enfermedades, en epidemias, o sea, las zonas son muy importantes porque a partir de que tú localices las zonas, puedes aislarlas. De hecho, lo que se hizo con un trabajo de dengue fue que nosotros bueno, conseguimos datos, es decir, de dengue, en donde se tienen, digamos, cómo van evolucionando los brotes en determinadas zonas geográficas. Entonces, ahí lo que se hizo de alguna manera fue como tratar de determinar si existe algún enlace entre cada una de esas zonas. Es decir, la red la desconozco, desde luego, ¿no? No conozco cómo, no sé, no sé si existe alguna conexión entre estas regiones. La única conexión que pudiese existir es que, por ejemplo, las personas migren de un lugar a otro, que estaría modelada por la R, ¿no? La R de alguna manera me dice pues cómo están interconectadas las regiones. Entonces hicimos un trabajo de esa naturaleza, ¿no? Propusimos una red, ¿no? Así, digamos, arbitraria, y tratamos de localizar esas Rs o tratamos de determinar esas Rs. A eso me refería con que buscar herramientas que nos permitan determinar ciertos parámetros con la finalidad pues, de describir ciertos fenómenos, ¿no? En efecto, así como está el modelo, sin datos es como complicado dar conclusiones, ¿no? Entonces, un poquito la idea es, pues, tratar de buscar datos, tratar pues, de tener información y ver a partir de esa información qué podemos obtener como para poder, pues, emitir alguna conclusión o tener alguna información que nos sea importante, ¿no? No sé si esté más o menos claro Ajá, sí, sí, ya estoy entendiendo por dónde. Es como si construyeras la matriz de de em, adyacencias, ¿no? Ujú. sí, de adyacencias, ajá. O sea, Exacto. Ujú. viendo quién entra y quién sale, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú, exactamente. Ok, Ujú. muy bien, gracias. Sí, sí, ¿de qué? Sí, sería como un problema inverso si lo quisiéramos ver en esos términos, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Pues de nuevo cuenta, pues agradecerle al doctor su plática, ¿no? Es muy interesante lo que nos viene a platicar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharme. Ujú. Bueno, más para que de acá. Bueno, pues pues Ujú. muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos dentro de 2 semanas con la siguiente sesión. También, bueno, va a ser una compañera de ella de la UAM Coajimalpa que nos va a venir a platicar acerca de su trabajo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Luis. No, al contrario, gracias, nos vemos. Nos vemos.